Buenas tardes, queridos hermanos sobrevivientes de Jerusalén. Continuemos leyendo nuestro librito que hemos empezado. Recién estamos iniciando la lectura de comentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega. La primera lectura hemos hecho sobre los años de la infancia. Ahora nos vamos a ir a los años de mocedad. Empecemos. Si su infancia estuvo marcada esencialmente por las huellas indígenas, la mocedad de Gómez Suárez, ya sabemos que Gómez Suárez es Inca Garcilaso de la Vega, se halló más influida por la impronta española, el mayor reposo logrado después del triunfo del pacificador sobre Gonzalo. La muerte violenta de los conquistadores de la tierra en el mundo de las guerras civiles y el sofrenamiento de los encomenderos por la fuerza creciente de las autoridades y de las normas legales de la corona hicieron que la vida del Cusco y en general del virreinato fuera cada vez más una copia lejana pero firme de la vida en España. Todavía niño, Gómez Suárez tuvo una nueva muestra de esa separación entre dos mundos con los matrimonios casi simultáneos de sus padres, atendiendo a sus propias conveniencias y a las recomendaciones de las cédulas reales. El capitán Garcilaso de la Vega contrajo enlace en 1549 con la dama española Luisa Martel de los Ríos, la abandonada Chimpuocllo. Chimpuocllo es la mamá de Garcilaso de la Vega, de Inca Garcilaso de la Vega. Chimpuocllo, ya bautizada con el nombre cristiano de Isabel, casó poco después, o fue casada, con el modesto desconocido Juan del Pedroche, posiblemente mercader o tratante y no soldado. El hijo mestizo siguió viviendo en la casa paterna y cuando de 1554 a 1556 el capitán Garcilaso fue corregidor y justicia mayor del Cusco, el mozo le sirvió de escribiente de cartas y pudo andar con desenfado entre los más prominentes encomenderos o vecinos. La tranquilidad y la holgura económica les permitieron deleitarse con los halagos más pacíficos de la aclimatación de plantas y animales. Ya en 1551 se había evadido un día de la escuela para ver los primeros bueyes. Espera, denme un toque ya. Ya, seguimos leyendo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Seguimos. El hijo mestizo siguió viviendo en la casa paterna y cuando de 1554 a 1556 el capitán Garcilaso fue corregidor y justicia mayor del Cusco, el mozo le sirvió de escribiente de cartas y pudo andar con desenfado entre los más prominentes encomenderos o vecinos. La tranquilidad y la holgura económica le permitieron deleitarse con los halagos más pacíficos de la aclimatación de plantas y animales. Ya en 1551 se había evadido un día de la escuela para ver los primeros bueyes que roturaban el terreno en la explanada cercana a su casa donde se levantó después la iglesia de San Francisco. Así vio también las primeras vacas, recibió el primer asno comprado por Garcilaso para obtener mulas de sus yeguas. Apreció las primeras aceitunas, contempló los primeros espárragos, repartió las primeras uvas que su padre le hizo llevar de casa en casa, de las que gozó buena parte en el camino. Y para adiestrarse en los usos de España, jugó cañas en las fiestas del apóstol Santiago y a jurarse por rey a Felipe II y se le grabó para siempre en el recuerdo la celebración solemne de la fiesta del Corpus. El viaje a España. En mayo de 1559, al cabo de una enfermedad que le duró más de 2 años, con largos, crecientes y menguantes, falleció en el Cusco el capitán Garcilaso de la Vega. En su testamento, redactado 2 meses antes, no solo proveyó
al cuidado de su esposa española, de sus 2 hijas habidas en ella, que murieron al poco tiempo, y de una hija natural que tenía en España, sino previno a las necesidades del mozo mestizo Suárez, Gómez Suárez, con el encargo de velar por él y por su renta a su concuñado, el leonés Antonio de Quiñones. Garcilaso asignó especialmente 4,000 pesos de oro y de plata ensayada y marcada, para que el mozo fuera a estudiar a España, porque así es mi voluntad, por el amor que le tengo, por ser como es mi hijo natural, y por tal le nombro y declaro, dijo Garcilaso, el capitán Garcilaso. Unos meses después, el 20 de enero de 1560, se cumplió su propósito. Gómez Suárez salió del Cusco, avanzó por la Pampa Anta, cruzó el río Apurímac, atravesó los Andes, llegó a la costa del Pacífico, pasó por el santuario tradicional de Pachacamac y detuvo unos días en Lima, la ciudad de los reyes, cuyo hermoso trazo le agradó, pero lo que le decepcionó por encontrarla hecha de barro, con calor y mosquitos, a diferencia de las casas de piedra y el clima frío pero seco del Cusco. En el puerto de Lima, el Callao vendió el caballo que le había llevado. Lo embarcó rumbo a Panamá. Cruzó el Istmo, volvió a embarcarse en nombre de Dios sobre el Caribe, tocó en Cartagena y posiblemente en La Habana, y luego de un viaje tempestuoso por el Atlántico, arribó a los Azotes para navegar días más tarde y llegar a Lisboa. De Portugal pasó enseguida a España, llegó por mar a Sevilla. Al parecer fue a Extremadura a visitar a unos parientes y a poco siguió a Montilla, en las cercanías de Córdoba, donde residía su tío paterno, el capitán Alonso de Vargas, casado con doña Luisa Ponce de León, hermana del licenciado Francisco de Argote, que iba a ser padre del poeta Luis de Góngora y Argote. Don Alonso y su esposa lo recibieron cordialmente, y su estancia en Montilla, aunque no lo pensara, iba a durarle por 30 años. Pero lo que más le interesaba entonces era el reconocimiento oficial de los servicios prestados por el capitán Garcilaso en América, y las mercedes que por ello o por la sangre imperial de su madre consideraba que le correspondían. Para intentarlo fue a Madrid, donde acababa de establecer la corte y donde pasó al parecer todo el año 1562 y una parte de 1563 en el empeño, que iba a resultar vano, de conseguir la situación y las rentas que esperaba. Cuando creía que iba a lograrlo, el Consejo de Indias desbarató sus pretensiones, alegando que el capitán Garcilaso había salvado al rebelde Gonzalo Pizarro al cederle su caballo en la batalla de Guarina. En vano el mozo pretendió aclarar y justificar la actitud de su padre en aquel día. Lope García de Castro, que formaba parte del consejo e iba a ser gobernador del Perú, le detuvo diciéndole, con frase que para el futuro historiador resultaba un sarcasmo, que lo que estaba escrito por la historia no podía negarse. Decepcionado entonces, por un momento pretendió volver al Perú, por esos mismos días, cuando vivía pobremente en Madrid. Había entrado en relación con los padres mercedarios, que solicitaban permiso para que fueran 20 religiosos a reforzar sus conventos peruanos, y ofrecía información acá, es decir, en Madrid, por gente de allá, es decir, del Perú. Uno de los testigos fue Gómez Suárez, quien no solo hizo una elogiosa información, sino demostró por primera vez su precisa y cabal exactitud, lo que había visto y le constaba, lo que conocía con certeza, lo que escuchó decir, aunque de cierto no lo sabe, y lo demás de que no tiene noticia. Ya, de Gómez Suárez a Garcilaso de la Vega. A mediados del año, el 27 de junio de 1563, el mestizo cusqueño obtuvo el permiso para el viaje. La parte pertinente de la cédula que favorecía a varios solicitantes decía textualmente: y den permiso
para que los oficiales de Sevilla dejen pasar al Perú a Gómez Suárez de Figueroa, hijo de Garcilaso de la Vega, que sirvió en aquella tierra, dando información en forma. Pero no se sabe aún por qué motivo. Sí, porque a la postre se le denegó la licencia. Sí, porque entre tanto zarpó la flota. Sí, porque luego el que partió fue el propio García de Castro, que había negado sus reclamos, y sí decidió rentar suerte en otros campos. Lo cierto es que el mozo se quedó y volvió a Montilla a cobijarse en el apoyo de Alonso de Vargas. Me imagino que porque no quiso viajar, porque estaba el hombre que le había negado la renta que tenía que haber recibido por ser hijo de el capitán Garcilaso de la Vega y de una princesa inca. Supongo que por eso no quiso viajar, pienso yo. Esa es mi acotación. Seguimos. Poco tiempo después se produce otro camino muy significativo. En su partida de bautismo, tal vez con una momentánea indecisión de Gómez Suárez, que actúa de padrino, figura como Gómez Suárez de la Vega. 5 días más tarde, el 22 de noviembre, aparece el mestizo como Garcilaso de la Vega, o sea, el nombre ilustre de su padre, el capitán, del héroe del romance. Cercana está Santa Fe y de su deudo el poeta toledano que, como en el ideal renacentista, vivió sus pocos años tomando ora la espada, ora la pluma. Curioso, ¿no? O sea, cuando lo inscribe, él pensaba que se llamaba Gómez Suárez, pero luego, 5 días después de haberse inscrito, estaba el nombre Garcilaso de la Vega. O estoy entendiendo mal, pero me da esa impresión. O sea, en su registro de inscripción está Gómez Suárez de Figueroa, que era el nombre del padrino que lo había inscrito. Pero luego, 5 días después de esa inscripción, está otro registro donde dice Garcilaso de la Vega. Es lo que entiendo. Ya, seguimos. Así apareció también que iba a ocurrir con el nuevo Garcilaso, que por otro nombre le llamaba Gómez Suárez de Figueroa en el tiempo que estuvo y residió en el Nuevo Mundo, Indias y tierra firme del mar Océano. Efectivamente, la rebelión de los moriscos en las Alpujarras de Granada, encabezados por Aben Humeya, y a la muerte violenta de este por Aben Abo, determinó que los nobles andaluces formaran mesnadas señoriales para que apoyaran a las fuerzas del rey, puestas al mando del gallardo don Juan de Austria después de la renuncia del marqués de Mondéjar. Una de estas mesnadas fue la del marqués de Priego, señor de la villa de carácter feudal de Montilla, y en ella intervino de modo eficaz el mestizo Garcilaso. Su actuación no fue muy prolongada, solo duró unos meses, de marzo a diciembre de 1570, pero obtuvo los 4 despachos o conductas de capitán, como su padre, don Felipe II, y 2 de don Juan de Austria, de las que iba a apreciar toda su vida. Conducta supongo que se refiere a medallas, algo así, ¿no? Le dieron 4. Ya. Bueno, nos quedamos aquí y luego mañana la seguimos, ¿ya? Poco a poco vamos leyendo para que no nos agotemos. Mañana vamos a leer El cambio de mundo.